Mientras le hacemos mantenimiento a esta planta, les voy a compartir lo que he aprendido durante muchos años de observación, de estudio, de práctica con respecto a qué sembrar en cada fase de la luna. Esta planta le vamos a hacer mantenimiento. El mantenimiento que le vamos a hacer a esta planta hoy va a ser básicamente, ya está sana. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle tierra, porque está con muy poquita tierra, observen. Y vamos a ponerle, y vamos a hacerle un mantenimiento de hojas, vamos a limpiarle las hojas, ella está con las hojas muy sucias. Estoy definiendo si una hoja que tiene por aquí como rota, si se la vamos a cortar o si no esta hoja. Estoy definiendo a ver si esta hoja se la podamos o no. Básicamente entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a limpiar hojas, tal vez hacerle alguna poda y vamos a limpiarle la maceta. ¿Ok? Ese es el mantenimiento que le toca a esta plantica el día de hoy. Y mientras tanto, mientras les vamos haciendo este mantenimiento, entonces les voy contando mis experiencias con respecto a qué sembrar en cada fase lunar. Ojo pues, ¿será que la luna sí sirve? ¿Será que nuestros abuelos tenían razón cuando observaban la luna? Pues claro que sí, la luna sí sirve. Lo que pasa es que hay que entender entonces cada fase un poco y qué es lo que vas a sembrar para aprovecharla muy bien. Entonces, vamos a arrancar cuando la luna empieza a ganar luz. Vamos a arrancar cuando la luna empieza desde que abandona la luna nueva, que se empieza a iluminar, que empieza lo que se llama creciente hasta la luna llena. Vamos a empezar hablando por esa fase donde la luna empieza a ganar luz. ¿Qué sembrar en las fases de luna creciente y de luna llena? En esas fases lo mejor es sembrar plantas en las que todo tu interés esté en la parte aérea. En ese momento de luna creciente, de luna llena, las mejores plantas para sembrar son aquellas que tú deseas su parte aérea, o sea, que tú quieres hoja. Sobre todo, por ejemplo, esta aglonema sería muy interesante trabajarla en fases de luna creciente, de luna llena, porque en esta planta lo que uno busca sobre todo es hoja, sobre todo es expansión aérea. En estas fases entonces de luna creciente, de luna llena, vas a sembrar, si vas a sembrar jardín, por ejemplo, vas a sembrar entonces plantas de hoja ancha, vas a sembrar bores, por ejemplo, plantas de hojas anchas. Si estás sembrando en la huerta, por ejemplo, entonces vas a sembrar plantas como albahaca, como cilantro, plantas como lechuga, acelga, espinaca, o sea, plantas donde tú vayas a consumir o lo que tú quieras ver esté sobre todo arriba. En las fases, esta es la hoja, que no sé todavía si le cortamos o no. Ahorita lo decidimos a ver. Entonces, en las fases de creciente y de luna llena, vas a favorecer o se va a favorecer el crecimiento aéreo. Por lo tanto, vas a tú a decidir en esas fases, vas a sembrar plantas de hoja. Listo, lo que te quieras comer arriba. En esas fases de creciente y de llena, cuando los líquidos están más arriba, cuando los líquidos están más altos, también entonces en esos momentos vas a cosechar plantas que necesites jugosas arriba. Por ejemplo, fruta, por ejemplo, tomates, pimentones, que tú quieras que arriba estén bien jugosas, bien suculentas, con llenos de sabor.
vas a escoger entonces luna creciente y vas a escoger luna llena, porque en esos momentos los líquidos están más arriba. Plantas de hoja, vas a cosechar frutos aéreos, fresa, la mora, en las fases cuando la luna empieza a ganar luz hasta que se ilumina completamente. En esas fases entonces, ¿qué conviene hacer en la huerta? En las fases de cuando la luna se está iluminando, ¿qué conviene hacer en el jardín, en la huerta? En esos momentos es especial que tú sepas algunas cosas. Por ejemplo, en fases de luna creciente y de lunas llenas, tú vas a podar, por ejemplo. Son fases muy buenas para podar, pero cuando tú deseas brote inmediato. Cuando tú deseas ese tipo de reacción en la planta, que haya una respuesta inmediata de generación de tejidos, o sea, de crecimiento rápido en la parte de arriba, en la parte aérea, en esos momentos entonces vas a aprovechar luna creciente, luna llena, para poder podar y generar, como te digo, esa reacción arriba. Los líquidos están arriba. Eso de que los líquidos están arriba, eso es una parte buena, pero también tiene su parte mala, también tiene su parte peligrosa, porque que los líquidos estén arriba también nos indica que arriba las hojas y las ramas van a estar más suculentas, va a haber más actividad, químicamente va a haber más inestabilidad en estas fases. Cuando la planta está subiendo líquido, lo está acumulando arriba, entonces en esos momentos es cuando las plagas y las enfermedades aprovechan para llegar. Entonces, ¿qué hacer en fases de luna creciente y de luna llena para tener en cuenta prevención y precaución y cuidado y acciones que puedes realizar en estas fases de creciente iluminación de la luna? Pues estar atento a que tengas los productos que le vas a aplicar a tus plantas para prevenir, porque en esos momentos hay que empezar a aplicar cositas si te gusta la prevención, y estar atenta y atento a que no vaya a haber crecimiento de ningún patógeno, de ningún insecto, de ningún bicho. ¿Listo? Es muy importante que en esas fases, cuando empiezan cuando las plantas empiezan a ganar líquido arriba, entonces empiezan también a desequilibrarse de cierta forma, y ese desequilibrio genera en ellas cierta debilidad. Por eso en las fases de luna creciente y de luna llena llegan insectos y llegan plagas, porque en esos momentos, según la fase y según lo que está pasando con la planta, en ella se generan ciertas debilidades. Eso hay que entenderlo. ¿Listo? Entonces, podas cuando quieras rebrote rápido y vas a sembrar puras plantas de hoja. ¿Qué es el error que sucede en las fases de luna creciente y de luna llena? Antes de seguir arriba, esto lo he estado pensando, les quiero compartir entonces, antes de seguir el mantenimiento de limpieza arriba, ya que hice, ya verifiqué, perdón que les atravesé la mano ahí, ya verifiqué que no hay plaga, ya verifiqué que no hay enfermedad, hay alguna deshidratación de alguna hojita, hay alguna señal de alguna cosita que la vamos a ir corrigiendo, pero entonces la planta está bien, incluso va a empezar a florecer. La planta está bien. Vamos en estos momentos entonces a empezar a aportarle tierra antes de terminar con el baño, porque ahorita hay que lavarla un poquito. Pero entonces para eso vamos a ponerle la tierra, vamos a ponerle la tierrita que le está haciendo falta, y al final ya lavaremos pues la maceta. Pero entonces antes de que bañemos arriba, vamos a aportarle la tierra. Esta tierra es una mezcla de tierra negra de jardín, tierra negra de bosque, con trocitos de carbón. ¿Listo? Esa es esta mezcla que le voy a ir colocando. ¿Cuáles son los errores principales que cometen las personas en las fases de luna creciente y de luna llena? Por ejemplo, podar. Imagínense que esta planta estuviera enferma
Y esta es una planta, como les decía, esta es una aglonema, esta es una plantica de jardín, de interior, es una planta para embellecer las entradas, para embellecer habitaciones. La queremos, por lo tanto, por sus hojitas moteadas y coloridas, la queremos por estética, es muy bella. ¿Qué sucede si yo por estética, porque quiero más hojas, entonces, porque la quiero más frondosa, porque quiero que me genere más brotes, entonces, ¿qué sucede si yo a esta planta la podo en unas fases de luna creciente o de luna llena? Pues voy a generar precisamente eso, voy a generar un crecimiento inmediatamente arriba, y esto es bueno para lo que yo estaba buscando, pero ¿será bueno para la planta? Es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué tal? Imagínense que para el ejemplo de esta poda en creciente o en llena, imagínense que esta planta tuviera alguna enfermedad o tuviera alguna plaga. Si yo la podo, te voy a quitar este pedacito muerto aquí. Si yo la podo en creciente o en llena, voy a estimular que ella crezca inmediatamente en brotes, crezca inmediatamente en tejidos, y si esta planta estaba con una bacteria o estaba con un hongo, o estaba con una plaga de pulgón o de cochinilla o de araña roja o de mosca blanca o de trips o de ácaros o de lo que usted quiera, si esta planta estuviera atacada por enfermedad o por plaga, está débil. Entonces la planta en estos momentos no necesita ningún estímulo para crecer arriba, porque uno, no tiene la fuerza, y dos, no ve que hay plaga en el ambiente, no ve que hay enfermedad en el ambiente, y los brotes nuevos, las hojitas tiernas vienen perfectas para que plagas y para que enfermedades sigan atacando y se las sigan comiendo. Entonces es un momento creciente y llena, es un momento espectacular para podar. Si queremos respuesta aérea rápida, es un momento espectacular, pero mirando las condiciones de la planta, porque no me puedes ir a podar una planta enferma o con plaga en un momento donde ella esté débil, porque lo que vamos a hacer es que la vamos a matar, o por lo menos le vamos a terminar de debilitar, y le vamos a terminar de abrir la puerta a las plagas y a las enfermedades que la estaban atacando. ¿Qué más se puede hacer entonces en luna creciente y en luna llena? Pues básicamente eso. Estar pendiente de plagas, estar pendiente de enfermedades, de avance de enfermedades, tratar de no ir a podar plantas débiles y enfocarte en todo lo que sea aéreo, que básicamente en creciente y en llena es lo que va a suceder. Te va a tener una respuesta aérea. ¿Por qué? ¿Por qué en creciente y en llena te va a dar siempre una respuesta aérea? Primero los quiero mostrar, acérquense aquí conmigo para que vean. La próxima vez que trabajemos con esta maceta, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirla para sacar una planta nueva. Observen que desde abajo está creciendo un hijuelo. No lo voy a dividir todavía, no la voy a reproducir aún, porque le quiero dejar que coja más fuerza. Por eso básicamente le estoy colocando la tierra para terminarle de completar el nivel y que ésta reciba un shotcito ahí de energía. Para que este hijuelo coja fuerza, tire otras dos hojitas nuevas, y ahí en esos momentos sí la voy a dividir a una maceta nueva y se los voy a mostrar. Pero por ahora no, por ahora vamos a dejarlo que coja fuerza. Entonces, ¿listo? ¿Cuál es el error grave? Que las personas cogen y podan una planta enferma en un momento en donde ella va a reaccionar hacia arriba. ¿Por qué va a reaccionar hacia arriba? Y en esto tiene muchísimo que ver la luna, casi que 100% tiene que ver la luna. Cuando la luna está iluminándose, cuando la luna está creciendo y se está llenando por completo, la luna manda unas señales para que ciertos ciclos en las plantas se activen, se despierten. Cuando el agua empieza a ir hacia arriba y cuando la luna empieza a dar la señal de ante cualquier estímulo
la planta reaccione hacia afuera y hacia arriba, que es lo que sucede cuando ella se está iluminando, o sea, eso es lo que sucede cuando está creciente y cuando está llena. Cualquier estímulo a la planta, la poda es un estímulo, la poda es una señal, y la planta en esos momentos de intensidad de luna va a responder a cualquier señal, va a responder hacia afuera y hacia arriba. Ella está respondiendo. Por eso en creciente y en llena tú ves que el pasto crece más, tú ves que las plantas las cortas y rebrotan más rápido, tú ves que el jardín de pronto se llenó mucho más de maleza. Eso es porque las plantas están activando unos mecanismos que solamente lo hacen en creciente y en llena, y es responder a todo el paisaje de señales, responder hacia arriba y hacia afuera. Si usted me poda una planta enferma, cuando ella le va a contestar a usted hacia arriba y hacia afuera, lo que usted hace a esa planta enferma es terminarla de debilitar. Ojo pues. ¿Qué pasa entonces cuando la luna empieza a perder luz? Cuando la luna empieza a perder luz, los procesos un poco se invierten, porque las señales que está dando la planta, cuando la luz empieza a disminuir, esas señales le indican a todas las plantas que responda al paisaje de señales, que responda hacia adentro y hacia abajo, diferente a una fase de luna creciente y de luna llena, que la respuesta era hacia afuera y hacia arriba. Entonces, ¿qué sembrar en una menguante? ¿Qué sembrar en una luna nueva? Lo ideal para sembrar en estas lunas, cuando la luz está perdiendo potencia, cuando la luz está bajando, lo ideal para sembrar ahí es todo lo que tú quieras hacia abajo. En los momentos que hablábamos ahorita de una luna más iluminada, de una luna más creciente, más llena, en esos momentos hablábamos de que tú te ibas a enfocar era en la parte aérea, que querías hojas, que querías rebrotes rápidos. En cambio, en los momentos de luna menguante y cuando la luna empieza a bajar, los líquidos empiezan a bajar, la señal de la luna es a las plantas, es ustedes a partir de estos momentos en que yo me empiezo a apagar en mi luz, ustedes plantas, les dice la luna, ustedes plantas van a enfocarse en responder a todas las señales hacia adentro y hacia abajo. Eso tiene que ver mucho con las raíces y con el suelo y con los microorganismos. Hacia adentro y hacia abajo tiene que ver con esas estructuras internas, con esa vida invisible, con esa microbiología, con esa agua moviéndose hacia abajo, con esa electricidad moviéndose hacia abajo. El viento es una señal, el agua es una señal, el calor, el frío es una señal. Entonces las plantas, en los momentos de luna menguante y de luna nueva, o sea, cuando empieza a perder luz, ellas van a empezar a responder al paisaje de señales. La luna es una señal, el sol es otra señal. Ellas van a empezar a responder al paisaje de señales hacia adentro y hacia abajo. ¿Cuál es el mejor momento entonces para que usted pode o toque una planta enferma? Pues cuando va a responder hacia adentro y hacia abajo. Pero ¿qué sembrar? ¿Qué sembrar entonces? En una fase lunar, cuando la luna está perdiendo luz, en esas fases que llamamos menguante, que llamamos luna nueva, fases muy poderosas, fases poderosísimas. ¿Qué sembrar en esas fases? En esas fases usted va a sembrar, como le digo, lo invisible. Lo invisible es lo que usted no ve, pero está ahí.
invisible, la papa, la yuca, el rábano, la cebolla cabezona, los ajos. Eso es lo invisible, lo que usted no ve. Entonces, esas son las plantas que usted va a favorecer, porque usted en los momentos de luna más bajita de luz, en esos momentos se va a ir la energía más hacia abajo. No es que arriba sus plantas se queden sin energía, para nada. Lo que pasa es que hay una redistribución, se está distribuyendo diferente la energía en esos momentos, ordenado todo por la luna, por esa luz que se empieza a menguar, por esa luz que empieza a bajar de la luna. Sencillo, usted en lunas más iluminadas, enfóquese arriba y cuídese de plagas y de enfermedades. Y usted en fases de luna menos iluminada, ya sabe que el poder de la naturaleza va a estar más concentrado en las partes bajas, en el suelo, microbiología. ¿Cuáles son los errores graves que yo veo siempre en las personas que quieren trabajar en la luna menguante? En la luna menguante y en la luna nueva no vas a tener una respuesta aérea rápida. Entonces las personas que de pronto podan un cilantro queriendo que le rebrote rápido, que de pronto podan, que de pronto podan sus tallitos de cebolla de rama, queriendo que eso le rebrote rápido, y de repente se dan cuenta que podaron, que cortaron la cebolla, que cortaron el cilantro y nada, y no pasa nada, eso no vuelve a salir. Fue porque lo podaron en un momento lunar donde la luna le está dando la señal a la planta de que se recoja hacia adentro, de que se redistribuya energías adentro, de que las administre mejor para que las pueda aprovechar en los momentos donde se va a pedir que la energía suba. Errores gravísimos que se cometen en fases lunares de menguante y de luna nueva. Por ejemplo, errores de cosecha, muchos errores de cosecha. Porque en las fases donde mejor vas a tener los productos de cosecha aérea, van a ser las fases de mayor iluminación. Y en las fases de menor iluminación vas a tener mejor cosecha de raíz. Pero muchas personas dejan el mismo día para cosechar todo, cometiendo el gravísimo error de no distinguir entre cuáles son los alimentos que mejor van a estar cuando estén más húmedos y cuáles no. Volvamos a la planta un momentico antes de terminar de explicarles esto. Ya quedó con tierra, que era lo que estaba pidiendo a gritos. Ya le quedó el brote nuevo, vea qué bello, ya le quedó el brote nuevo listo para que próximamente, cuando él tenga otras 2 hojitas, o sea, cuando este brote tenga más o menos 3 hojitas, le voy a hacer la división de planta para pasar este brote a una maceta nueva y que me quede una planta nueva. Ahora que ya hice esto, vamos a proceder a terminar de lavarle las hojas y por último, limpieza de maceta. Y esta plantica quedó con este mantenimiento básico, quedó lista, quedó hecho. Entonces terminemos de redondear. ¿Qué va a hacer usted entonces con la luna? Lo que usted va a hacer es mirar para arriba antes de andar mirando calendarios. ¿Listo? Primer consejo, no trabaje con almanaque lunar, no trabaje con calendario lunar. Aprenda a observar y aprenda a identificar los principios que rigen cada una de las fases lunares. Usted recuerde solamente que si estamos hablando de una fase lunar entre creciente y llena, cuando la luna está ganando luz y se ilumina por completo, entonces usted ya entiende que el principio ahí es que la luna le está mandando una señal a la planta para que su trabajo
sea arriba, para que busquemos frondosidad arriba, para que los líquidos estén arriba, para que todo esté más húmedo, para que haya más movimiento y transporte de nutrientes en el suelo, puesto que hay mucho más movimiento y transporte de agua. ¿Qué va a hacer usted en unas fases de creciente y de llena? Se va a enfocar en las hojas y se va a enfocar en cuidar de plagas y cuidar de enfermedades. ¿Qué va a hacer usted en las fases de lunas más decrecientes, o sea, menguantes y nueva, cuando la luna está perdiendo luz? Usted en esas fases donde el suelo se está reconstruyendo, donde los microorganismos no están moviendo tanto los nutrientes, cuando el agua no se está moviendo tanto, entonces cuando hay construcción de suelo, entonces son los momentos para que usted prepare los abonos, prepare el compostaje, vaya y le dé vuelta al compost, vaya y prepare su lombricultivo, saque el humus del lombriz, lo ponga a secar, ponga a preparar el purín de ortiga, por ejemplo, ¿ok? En los momentos de lunas menguantes y de lunas nuevas, usted va a planificar también, ¿no? Es que la Tierra está guardando energía, la Tierra está redistribuyendo muchísimo mejor la energía. Entonces lo que usted también va a hacer ahí es planificar. Un error gravísimo que cometen las personas en las fases de luna menguante y de luna nueva. No planear, sino que de pronto y de repente ir tomando decisiones así a la ligera. En las fases de menguante, en la fase de luna nueva, sobre todo cuando la luna esté completamente apagada, es cuando usted debe tener el cuaderno abierto y el listado para que rote los cultivos. ¿Qué es lo próximo que voy a sembrar en las macetas? ¿Qué sembré en esta maceta antes? Ahí tuve un tomate. Entonces no puedo volver a tener un tomate. ¿Qué voy a tener? Voy a tener cebollas, o voy a tener ¿qué? Voy a tener unas flores, o voy a poner un frijol. Aprenda a planificar en el cuaderno para que usted rote sus macetas, rote sus cultivos y así tenga siempre la naturaleza a su favor. ¿Listo? A su favor. Vamos a terminar aquí de limpiar la maceta y quedamos listos. Por ahora, venga, les muestro cómo va quedando. Solo la toqué con brocha al principio y luego le hice lluvia, ya limpié, vean, le estaba cayendo muy sucia el agua, estaba cayendo allá abajo. Hay una carpintería, hay un aserradero, entonces cortan mucha madera, hacen muchos muebles y todo ese viento con polvillo se va viniendo y ensucia las hojas de las plantas. Tengan mucho cuidado con el polvo de las plantas en las hojas porque las asfixia. Por ahí es que ellas respiran. Entonces le hice lluvia por debajo, por encima. ¿Listo? Por debajo, por encima, bien hidratadita y bien lavadita. Yo estoy enfocándome en limpiarle todo ese polvo, en que todo ese polvo se le vaya deslizando con el agua, como si le estuviera lloviendo. Y ahorita entonces voy a humedecer este trapo, le voy a dar un pasoncito a la maceta y nos va quedando listo. Voy a bajar un poquito para que veamos ahí la limpiada de la maceta. Entonces tú eres una persona que siembra con la luna, eres una persona que le pone cuidado a los calendarios lunares, compras almanaques lunares. Eso no está mal, eso está muy bien, pero está muchísimo mejor si aprendes a observar. El almanaque lunar te está diciendo qué hacer de acuerdo a ciertos principios y de acuerdo a ciertos momentos en el que la naturaleza se encuentra. Son 3 o 4 principios básicos que si te los aprendes, vas trabajando con la naturaleza, se te van a multiplicar las cosechas, vas a empezar a comer más rico, vas a tener alimentos más sanos, más nutritivos. La naturaleza está ahí para ayudar. ¿Qué está pasando ahorita? Porque hay muchas personas que quieren trabajar con la luna y no se les da. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que
yo estoy sembrando con la luna y eso es mentira, eso no sirve para nada porque eso es falso. Lo que pasa es que la luna necesita que la planta le responda sus señales. Y si la planta no recibe las señales de la luna, entonces la planta no va a poder reaccionar a esas señales y su trabajo, aprovechando cierta fase lunar, va a ser en vano porque la planta está desconectada de la luna. Esto está comprobado, esto es por el abuso de productos químicos, esto es por la compactación del suelo, porque el mensaje de la luna le llega a la planta muy, muy, muy a través del agua, y a través del agua en movimiento, y en los suelos compactos eso no existe. Por eso las plantas nuestras, nuestros jardines, nuestras macetas están desconectadas de la luna, pero si nosotros logramos que el agua se vuelva a mover, descompactando, colocando cobertura, poniendo muchas raíces vivas, incluso en las macetas, ojalá permitiendo que ciertas hierbitas chiquitas te vayan naciendo ahí, o sea, que hayan más raíces vivas en esa maceta aparte de las de tu planta, empiezas a trabajar con la naturaleza. Y cuando trabajas con ella, es que no tienes que estar comprando nada, que tu tierra se te abona sola prácticamente y que todo sale adelante. Listo, todo sale adelante. Trabajemos a favor de la naturaleza. Les voy a mostrar, les agradezco muchísimo por la compañía, porque ya estuvo. Vamos a terminar de limpiar aquí, que nos quede limpiecito, porque si no, ay, 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 nos regañan. Entonces esta maceta quedó lista, quedó limpiecita, las hojas limpias, no tenía ninguna novedad la planta, le hicimos una revisión muy exhaustiva antes, pero ¿sabe qué? ¿Sabe que sí? Vamos a eliminarle esta hoja, vamos a quitarle esta hojita tan fea, no es obligatorio, listo. Todas las hojas en su parte verde están captando luz y están haciendo fotosíntesis. Eso no es ir cortando por cortar. Esta planta con todas estas partes verdes, al estar una hoja sana, todavía le está aportando mucho beneficio a la planta. ¿Por qué la voy a cortar? La voy a cortar porque es una hoja baja, es tal vez una de las hojas más viejas y además, si la ven, me está generando como cierto desequilibrio ahí a la plantica. Eso es lo que noto yo. Pero si esta planta estuviera enferma, si necesitara energía, yo no me puedo ir tomando así como el lujo de ir cortando por cortar. Le voy a cortar porque me está generando. A mí me parece que desde aquí no, pero visualmente me genera desde cierto ángulo un desequilibrio. Entonces la voy a cortar. Igual es una hojita que ya está comida, que ya está deteriorada. Vamos a cortarla. Vamos a hacerle un corte aquí bajito. Listo. Con esto me despido. Muchísimas gracias por su hermosísima atención.